Buenas noches, tardes, días, dependiendo de la hora del lugar que nos estén escuchando. Esto es un nuevo episodio del Laboratorio Canino con su anfitrión Gustavo Estrada, el profesor canino en Instagram. Y como siempre me acompaña mi amigo y colega Román Urrutia. Lo encuentran en las redes como @rom.dogtrainer. ¿Qué tal, Román? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, al fin tenemos, miren, yo tengo yo creo que casi un año. Yo creo que tengo casi un año detrás de esta chica que tenemos como invitada hoy al fin, gracias a Dios, porque además tiene un trabajo muy interesante. Y pues yo había pillado como algunos videos y decía, esto está buenísimo, esto es un temazo de conversación, hay que ver cómo logramos traer a esta chica, pero bueno, de verdad que es dura de conseguir, porque además está todo el tiempo haciendo expediciones, investigación, es muy interesante, así que bueno, tenemos hoy el placer de recibir a Fernanda Pizarro, médico veterinaria en vivo directo en el Laboratorio Canino, así que gracias por venir. Muchas gracias por esa introducción. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo Poder estás? recibirte en este espacio. ¿Cómo estás? Muy bien, todo muy Qué bien. bueno. Ahora llegué a mi casa en el sur. Estuve afuera 3 semanas y ahora llegué de vuelta. Wow. Vives en el sur, Fernanda, en el sur de Chile. En Pucón. En Pucón. Wow, Qué bueno. interesante. Mira, Fernando, bueno, yo usualmente, esto es un espacio que casi siempre está destinado como la gran mayoría de las veces para profesionales caninos, cuando traemos invitados, etcétera, y a veces que tenemos personajes de otras áreas como tú. Pero es que esto que, digamos, en lo que te has venido como especializando, dedicando, es increíblemente interesante. Y a pesar de que casi siempre arrancamos como un poco de, bueno, ¿cómo empezaste? ¿Cómo llegaste acá? Yo creo que la cosa es más bien como de repente que nos cuentes libremente sobre las áreas de investigación en las que estás y un poco de, bueno, de cómo viene a jugar los perros un rol importante en tu investigación, en tu discurso, en todas las cosas que estás haciendo en este minuto, porque bueno, es un temazo en el que nos vamos a meter ahorita, es un, como dicen los españoles, es un melón y me parece demasiado interesante. Entonces, no quiero contaminar demasiado la intro para que tú nos digas un poco, bueno, cómo llegaste a lo que estás haciendo ahora, ¿no? Y a estas cosas. Mira, más que investigación, porque yo no investigo como tal sobre este tema. Ok. Yo soy médico veterinaria, especialista en fauna silvestre, y el tema que vamos a conversar ahora básicamente es cómo los perros de libre deambular impactan a la fauna silvestre y a otros animales y a las personas también, pero específicamente a la fauna silvestre. Y yo llegué a ese tema netamente porque al meterme en esta área más de fauna silvestre uno empieza a ver las principales amenazas que tienen estos animales y aparece una amenaza muy potente que es la de las mascotas de libre deambular. No solamente perros, sino que también gatos, pero he estado mucho más enfocada en perros y la discusión como tal se ha dado mucho más en perros porque tienen un impacto en más áreas, ya no solamente en fauna silvestre. Entonces, hace un par de años, con un grupo de diputados, diputadas y una mesa técnica de expertos, nos pusimos como la tarea de hacer un proyecto de ley que busca modificar la ley de tenencia responsable que hoy existe en Chile, enfocado principalmente en los perros de libre deambular y cómo evitar esto. Y finalmente el problema que tenemos hoy en día es que existen muchos perros en Chile, somos de los países con más perros del mundo en relación a su población humana, y eso no sería un problema si es que tuviésemos una tenencia responsable de esos perros, Claro, ¿cierto? claro. Pero sabemos todos que eso no es así y estamos muy lejos de eso. Y ahí es donde empiezan todos los impactos a la fauna silvestre, que son varios y que han ido en aumento a lo largo de los años. Entonces, llevo metida como en esa área un poco más política, de coordinación. Yo como que hago la pega de coordinar este grupo de asesores y de diputados y diputadas y la mesa técnica de expertos que llevan muchísimos años dedicándose a esto y ellos sí han investigado este tema hace 15 años, 10 años. Wow. Y paralelo a eso yo trabajo en otras cosas, pero tengo como esta bandera de lucha, por así decirlo, porque es un temazo y es muy difícil de conversar. Es muy controversial, muy sensible y he aprovechado en el fondo un poco mi cuenta de Instagram para ir informando respecto a este tema y ha sido muy complejo también. Me imagino, me imagino. Nosotros hemos tocado un poco ese tema ligeramente en el podcast, pero la verdad es que muy por encima porque obviamente nuestro conocimiento es muy limitado. Pero bueno, entendemos también que los perros son una especie que no tienen un hábitat propio, ¿no? Es decir, no es como un mono, no es como un tigre, no es como un elefante que digamos que tiene un hábitat específico y sabemos que viven en ese, digamos, en ese hábitat, sino que
pudieran todas ser considerados. Sí, lo importante es que es una especie introducida finalmente, a lo que te Claro, refieres. Es una especie nativa de un lugar en particular. Es una especie doméstica y está en todo el mundo. Es el carnívoro terrestre más abundante del mundo hoy en día, hace harto tiempo. claro, me imagino. Y además que como que al no tener hábitat, fácilmente pudiera, precisamente el no tener control poblacional, convertirse en una plaga, ¿no? Es decir, Exacto. ambiental me refiero. Ujú. Y en ese sentido, Fernanda, bueno, tú que estás mucho más adentro en el área, tendría como dos preguntas importantes. Como uno, ¿cuáles son las hipótesis que se manejan del por qué hay tantos perros en situación de calle? ¿Sí? Yo creo que esto es más simple, como que la gente lo abandona. Debe ser algo un poquitito más complejo que eso. Y dos, ¿qué impacto están teniendo los perros precisamente como en la fauna y flora, inclusive en nativa? ¿Sí? Mira, la primera pregunta es compleja porque creo que no hay una sola respuesta a eso. Mm, Uno es el abandono, obviamente, y creo que es muy cultural también. Y pasa algo muy extraño en Chile, porque por un lado tenemos personas muy mascotistas, ¿cierto? Muy animalistas, em, y por el otro, muchísimas otras personas que llegan y abandonan a sus animales y que los tienen en pésimas condiciones y que obviamente no tienen una tenencia responsable con sus animales. Entonces, eso sumado a que no ha habido tampoco un manejo correcto por parte del Estado a lo largo de todos estos años, ha hecho que la bola de nieve vaya creciendo cada vez más. Entonces, si bien esta ley de tenencia responsable existe hace años y obviamente ha servido mucho, tiene falencias específicamente en su implementación, hay muy poca fiscalización y por ende acá en Chile es muy fácil tener mascotas, demasiado fácil. ujú. Y no cuesta nada abandonarlas, no cuesta nada no tener tenencia responsable, nadie te dice nada, o si te dicen, después eso no termina en nada porque la fiscalía no pesca en ese tipo de casos. Entonces, todo como que afecta a que vayamos por mal camino y que cada vez hayan más perros y menos responsabilidad. En ciertos lugares y obviamente en ciertos grupos de personas, esa responsabilidad sí ha ido creciendo. Muchas personas deciden hoy en día no tener hijos y tener perros, ustedes también lo Claro, saben, obviamente. claro. Y obviamente existe un nivel de responsabilidad bien alto en muchísimas personas, sobre todo en Santiago, debo decir. Entonces, por un lado, claro, estamos avanzando y por el otro vemos que el problema realmente no mejora. Entonces, creo que es multifactorial. Y respecto a la pregunta de la fauna, son como tres impactos a nivel general más grandes. Uno es la depredación como tal, ¿cierto? Que perros atacan y matan animales silvestres. Y pueden ser guanacos, pueden ser zorros, pueden ser felinos, los perros de repente acosan hasta pumas, o sea, Mm, que tengan una Wow, idea. Uno piensa, wow, ya, el puma obvio que se defiende, y entre 5 perros pueden en el claro. fondo dañar gravemente a un puma también. claro. Entonces, por un lado está la depredación directa, por el otro está la transmisión de enfermedades. Hoy en día, de hecho, tenemos muchos zorros, principalmente en la zona central, con distemper, sarna, tiña, parvovirus, y, Mierda. y las poblaciones de zorros están en declive por esta misma razón, y obviamente por otras, ¿cierto? Por razones también del humano, pero el tema Wow. de las enfermedades en Chile es súper potente, especialmente con los carnívoros nativos, ya sea felino, sea zorro, etc. Claro, Canadá. Entonces, tenemos depredación, transmisión de enfermedades y desplazamiento. Esas son como las tres grandes problemáticas que hay. El desplazamiento Claro. finalmente es, como estos animales son competencia, o sea, ambos son carnívoros, entonces compiten, cuando un zorro se siente amenazado en un lugar, en su hábitat, porque aumentó la presencia de perros, porque escuchan ladridos, porque los perros lo acosan, esos zorros se mueven, ¿cierto? Claro. Y el problema finalmente es que cada vez tenemos menos áreas protegidas, o sea, menos como refugio para la fauna silvestre, porque los humanos estamos expandiéndonos cada vez más. Entonces, esa sumatoria es terrible, es como una triada bien, bien compleja. Y es difícil hacer entender esto a la gente porque, bueno, dos de estos problemas o dos de estos impactos que les dije son medios invisibles, ¿cierto? O sea, Ujú, tú puedes ujú. ver en el fondo cuando un perro mata a un guanaco, cuando un perro mata a un zorro, etcétera, lo ves. Pero la transmisión de enfermedades no, es como que nadie se da cuenta y la gente vacuna a sus perros o no los vacuna y dicen como, ay, pero da lo mismo, si no creo que sea tan terrible. Porque claro, Claro. ellos no se encuentran con el zorro con parvovirus en la mitad del cerro, no lo ven. Entonces, por eso de repente es bien complejo o cuesta más que la gente entienda este tipo de impactos.
Pero eso a grandes rasgos son los 3 más importantes. Pero, No, pero pero el duro. impacto exacto, es un fuerte impacto sobre la fauna silvestre. Muy O sea, fuerte. no es una cosita ahí nomás. Eso podría llevar quizás a la extinción de alguna especie, probablemente. De manera local, sí. De manera local, exacto. Funcionan locales. O sea, pero eso igual es un montón. Sin considerar también que yo no sé, voy a decir, no tengo información de otros países, pero yo creo que, al menos de una experiencia bien subjetiva, este es uno de los países en donde yo me encuentro más noticias de personas muertas por ataques de jaurías de perros, por ejemplo. Es una cosa que yo digo, pero ¿en dónde el mundo? Yo no he visto esta vaina en ningún otro lado. Es como, ¿dónde ocurre esta mierda? Porque sí, o sea, para mí me parece una cosa loquísima que ocurra tanto, tan frecuentemente, y es como, un poco como lo que tú dices, ¿no? Como que queda ahí porque a quién vas a culpar, ¿no? Esos perros Claro, no son de nadie, es como ya, bueno, no hay nada que hacer. Y es como, bro, o sea, que es pongan una manos en la... locura. No, claro. Sí, yo me agarro la cabeza porque es como no me cabe, no entiendo. No entiendo realmente cómo. O sea, en Chile los perros matan personas y nadie hace nada, básicamente. Claro, claro, ¿Cachai? claro. Como llegamos a ese punto. Y claro, lo que comentas tú, efectivamente es así. O sea, entre el 2018 y el 2024, 24 personas murieron por ataques de perros. Mierda. Wow. Solamente en ese 20. periodo de tiempo. Y después Sí. de eso han habido más ataques. De hecho, el año pasado, o a principios de este año, no me acuerdo bien cuándo fue, murió un ciclista en las afueras o sea, en Vallenar, perdón, por ataques de Claro, me perros. acuerdo. Claro, me Y fue acuerdo, sí, sí, me acuerdo de la muy noticia. grave. Y no supimos nada qué pasó. O sea, no sabemos qué pasó con esos perros, no tenemos idea si es que la municipalidad hizo algo, si es que se identificaron a esos perros, no tengo idea. No, eso no Eso aparece es, en la noticia, no es algo que se conversa más allá. Y es una locura, es como que lo hemos normalizado con el tiempo y es muy, muy heavy. Y bueno, para poder explicar esto de manera más general, hablamos un poco de la fauna, nos metimos al impacto con las personas, que una cosa son también, obviamente, estos ataques que terminan de manera mortal, pero claro. hay muchas mordeduras al año también, que cada Ah, año aumentan más. ¿hay, Estamos hay cerca registros de eso, Fernanda? ¿Hay de las registros? 100.000 mordeduras al año, aproximadamente. ¿Cuánto? 100.000, 100. Al ¡Hola! año de 100.000 perros anuales en Chile. en Chile. Es demasiado, no conocía Esto esa es un cifra. Es una numerazo, locura. huevón. 100.000 mordeduras al año. Es un yunque. Y esas son las que están, bueno, Registradas. denunciadas en el fondo, las registradas, sí. Entonces, claro, vemos que el Mierda. problema solamente aumenta con el tiempo, no baja de ninguna manera. Y tenemos entonces que estos perros de libre deambular afectan mucho a la fauna silvestre, a las personas y también a animales de ganado. ¿Ya? Y eso es súper importante porque entramos ya a un ámbito un poco más económico y lamentablemente también estos ataques suelen ser a predios ganaderos de mediana producción. Entonces, muchas personas, en el fondo, su sustento son estos animales y llega una jauría de perros y te puede matar muchos animales en una sola noche. Entonces, el predio y el gremio ganadero en sí, sobre todo en el sur de Chile, está muy preocupado por esta problemática que lleva mucho tiempo y están medio desesperados porque no tienen medidas, no tienen herramientas, nada que ellos puedan hacer en el fondo, eh, o nadie que les asegure que el problema no va a seguir. Entonces, el tema es súper, súper complejo, la verdad. Súper, lo veo. Súper complejo. O Oye, sea, y y dile. no, que ahí me Dale, dale. surge, Fernanda, bueno, tengo como 10 millones de preguntas en esto. Y como una mala noticia, que la voy a dar después, porque bueno, lo voy a adelantar, porque mucha gente piensa que de pronto es como adóptenlos. Y es Ujú. como muchos de esos perros, desde el punto de vista de la Ujú. educación canina, luego pueden que sean perros irrecuperables para que se Ujú. vuelvan un perro de compañía, ¿sí? Ajá. Pero luego profundizamos en eso. ¿Hay alguna experiencia que tú conozcas como en algún otro país que hayan afrontado un escenario similar y que lo hayan podido resolver? ¿Eso Sí, existe? ¿Sí? Así. existe. Mira, en Sudamérica el problema es en todas partes. Creo que nosotros somos los que tienen más perros, pero, pero en general no es una temática que esté solucionada en general en Sudamérica. Algunos países europeos tienen esto ya más resuelto. Nueva Zelanda, Australia, en parte Estados Unidos, tiene también un manejo ya más integral.
Y hay un ejemplo súper importante que es de los Países Bajos. Ujú. O sea, uno conoce a los Países Bajos porque tienen un nivel de manejo increíble y no tienen perros callejeros y la gente es súper responsable, ¿cierto? Sí. Ujú. Pero uno trata de buscar internet y no te aparece lo que hicieron realmente en un inicio, ¿ya? Entonces mucha gente se agarra a esta información diciendo que ellos lo lograron sin hacer control letal, sin hacer control poblacional. Y eso no Ajá. es así, eso no es Ah, cierto. Uno se mete a ajá. investigar un poquito más y como esto fue hace tanto tiempo, esto fue hace como 200 años más o menos, en los Países Bajos hubo un sobrepoblamiento también de perros debido a distintas causas y eso conllevó a rabia, ¿ya? Entonces eso obviamente es más complejo y en ese tiempo lo que se hizo fue cazar perros, literal, porque eso en el fondo fue hace mucho tiempo y eso es algo que estaba más aceptado, ¿cierto? Entonces, hubo una reducción del control, o sea, de la población. Posterior a eso, hubieron diversas medidas que se fueron implementando, algunas funcionaron, otras no, pero estuvieron mucho tiempo dedicándole recursos, dedicando cabeza en el fondo a cómo poder solucionar esto, educación, muchas cosas, y después de muchos años lograron ser el país que son hoy en día, ¿ya? Pero eso también es importante porque muchas veces hay titulares que dicen lo lograron sin matar perros, sin sacrificar perros, y eso no es así, Sí, ¿ya? de hecho, una de las cosas que había escuchado en algún minuto, y creo que lo he mencionado en el podcast, es como que una de las medidas que supuestamente tomaron fue como una gran campaña de adopción y que al final todos los perros terminaron saliendo de la calle porque fueron adoptados. Y sí, era como, suena increíble, pero yo primero no creo que eso sea muy replicable. Ujú. Segundo, que tampoco sé si es toda la historia, como dices tú, ¿no? Es como, Claro. uno- Igual, obviamente lo hicieron, probablemente hicieron una mega jornada de adopción masiva y les fue increíble, pero estoy hablando como de los inicios, cuando efectivamente se encontraron con esta sobrepoblación de perros, ya no sabían qué hacer, ahí claro, tú tienes, por así decirlo, que reducir la población de alguna manera. Y claro, lo bueno que hicieron ellos fue que le siguieron en el fondo metiendo mucho a todo el tema de la tenencia responsable y ahora son un ejemplo mundial. claro. Pero fue un proceso muy largo, muy, muy largo. Entonces, eso, en el fondo deberíamos también, no estoy diciendo seguir ese mismo ejemplo, pero hoy en día Claro, tenemos países que sí tienen el tema perros mucho más controlado y deberíamos estar mirando hacia allá, totalmente. claro. Ahí, bueno, otro aspecto que me parece impresionante de lo que mencionaste, ¿no? También era que no lo había escuchado demasiado, tampoco, porque por ejemplo en países como Inglaterra o como Estados Unidos sí se menciona mucho al perro como complicación para el sector ganadero, por ejemplo, el cuidado de las ovejas, es decir, como que sí es un tema que se habla bastante. Y Ujú. de que, bueno, que obviamente como hay un súper, no sé si decir respeto, pero se dice como un súper cuidado de la propiedad privada, entonces ¿sabes? La gente va y agarra su escopeta y le da lo mismo matar perro y no hay ilegalidad al respecto, ¿no? Ujú. Entonces, pero claro, también hay campañas de, bueno, buscamos la manera de resolver esto para que los ganaderos no tengan que estar matando perros, sino que Total. busquemos otra forma de abordarlo, ¿no? Ujú. Sobre todo de mascotas, y este es otro temazo que mencionaste que me parece súper relevante, que buena parte de ese problema no son necesariamente perros de libre deambular, digamos, que no tienen hogar, sino que tienen guías, que son mascotas, y que Ujú. igual incurren en estas complicaciones y que, bueno, eh, sabemos que esto también es un temazo. Yo, de hecho, o sea, desde que yo salí como al aire como educador canino profesional individual, lo primero que hice fue estamparme en mi parte de atrás de la polera, del polerón, de la polera, es gracias por tener a tu perro con correa, porque yo siento Ujú. que el principal o de los principales problemas que hay dentro de esa tenencia responsable es tener al puto perro suelto no entrenado, ¿no? Que Ujú. es Terrible. de por sí, tener un perro entrenado que venga a tu llamado así de una manera muy efectiva, muy eficiente, toma trabajo y no es fácil tener un llamado eficiente. Entonces, la gente lleva su perro suelto porque se cree increíble. Ay, no, él me sigue naturalmente. No, No, y no hace nada, ese es el clásico. No, si no hace nada. eso no hace, oh, ese es el otro. No, no, no hace nada, él es Sí. muy sociable, sí, hasta que lo hace. O sea, Ujú. no lo hace hasta que lo hace. Ujú. Y tú sabes, valga el que ese perro sea un perro relativamente poderoso para que esa única vez que lo hizo, le reventó la pierna o la cara a un niño o lo que sea a alguien, y Ujú. entonces ya tienes el daño hecho, ¿no? Pero bueno, volviendo un poco al tema, es como
dentro de ese pequeño segmento de perros mascota que tienen libre deambular, ¿cuál has visto que ha sido el impacto hasta ahora? Porque es un temazón también eso, es como un subsegmento, pero igual me imagino que debe ser relevante. Y es súper importante aclararlo, porque de hecho los últimos esfuerzos que se han hecho por modificar la ley y porque aparezca el tema del control letal en Chile, se han agarrado mucho en los perros asilvestrados. ¿Han escuchado ese concepto, los perros Claro, asilvestrados? sí, Ya. por supuesto. Y es súper importante entender las definiciones, ¿ya? Porque ahora volvieron a poner sobre la mesa un proyecto que se enfoca nuevamente en los perros silvestrados, cuando el foco no son los perros silvestrados, el foco son los perros de libre deambular como tal, y la mayoría tiene tutor. La mayoría de los ataques, por lo menos a ganadería y a fauna silvestre, son por parte de perros con dueño, pero que los dejan sueltos, que no lo supervisan y que dejan que el perro salga a la noche, que se vaya a dar una vuelta, porque siempre vuelve, no hace nada, les da lo mismo. Esos perros están generando mucho daño, mucho daño. Entonces, en Chile la discusión se sigue enfocando en un tipo de perro que ni siquiera sabemos si existe como tal, ¿ya? Que sale diciendo, el perro silvestrado no existe. Yo creo que no hay que ser tan tajante, pero efectivamente hay muy poca evidencia que habla de los perros silvestrados. La poca evidencia que hay es en la isla Navarino, y de hecho en el estudio hablan de que la mayoría de los perros que se tratan como silvestrados tienen tutor, ¿ya? O más que tienen tutor, son subsidiados por humanos, ¿ya? Claro, ajá. Y eso es la definición de perro silvestrado. El perro silvestrado es un perro que no depende del ser humano y que vive completamente alejado de él, ¿ya? Claro. Entonces, es súper difícil poder identificar a un perro silvestrado de lejos. Y si es que hablamos de las jaurías que rondan por los predios ganaderos y que rondan por la zona periurbana de Santiago, por ejemplo, son perros que viven del humano, son perros que dependen del humano, no son perros silvestrados. Claro. Entonces, es súper importante tener eso muy, muy claro, porque no vale la pena y estamos como poniendo esfuerzos donde no hay que ponerlos. Los esfuerzos tienen que ir directamente a la tenencia responsable. Claro. A las personas. El problema no son los perros, son las personas, y eso lo sabemos. Finalmente los perros actúan por Gracias por instinto. decirlo. Entonces, eso es súper complicado, porque mucha gente entiende que esto sucede y que esto es así, pero que no es suficiente para que ellos sean responsables con sus perros. Entonces, ahí tenemos un problema muy, muy grande, y yo creo que hay que ponerse firme en el término de la fiscalización, de la multa, y que la gente empiece a tomarse en serio el tema de la tenencia responsable y de los perros y de los gatos, porque en Chile es impresionante la poca responsabilidad que hay. Qué putada. Yo estoy demasiado de acuerdo contigo y en ese sentido como que de verdad para mí ha sido una espina en el orto. Cada vez que yo veo un perro suelto es como, la puta madre que te parió, weón. Tú no tienes idea de lo que estás haciendo. Y yo entiendo la necesidad de darle libertad a tu perro, que tu perro se sienta, pero cómprate una flexi o una correa larga y apréndela a usar aunque sea. Es como, vete un tutorial de YouTube. O sea, herramientas hay, pero no sueltes al perro, porque además pueden pasar 1.000 millones de cosas, incluyendo que el perro salga herido o dañado. Estimado. O sea, el primero que sale jodido es el perro, empezando por ahí. Pero bueno, esto me parece todavía más, este dato no lo tenía, que acabas de mencionar que el grueso de ese impacto ambiental que están teniendo los perros de liderazgo ambular son perros mascotas o son perros comunitarios o digamos, que ese es otro también subsegmento importantísimo que yo no sé cómo es el manejo, porque los perros comunitarios, ¿no? Que son adoptados por un grupo, por una comunidad, por un edificio, por una empresa, que los tienen ahí tal vez en el estacionamiento o en el parqueadero, lo que sea, realmente no tienen ningún mecanismo de control sobre hacia dónde va, hacia dónde se mueve, si se sale, si no se sale del lugar. Y esto es otro que yo sé que tiene un carácter legal, o sea, sé que tiene una figura legal, ¿no? De un perro eso, como de comunidad, pero nunca he entendido como que cuáles son las características o cuáles son las responsabilidades que tiene que asumir esa comunidad para que ese perro sea asumido como tal. Y dentro de esas responsabilidades, bueno, qué cosas deben asumir como deberes esas personas que están a cargo de ese perro. Porque, de nuevo, que tú tengas un perro ahí, que el perro va y viene como quiere, no me suena mucho a responsabilidad más allá de ponerle comidita y agua y una casita, ¿no?
pero eso no es suficiente, ¿no? Una vez que si tú decides que vas a asumir ese perro como responsabilidad dentro de la comunidad, deberían haber otras cosas. Y dejando de lado un poco también el hecho de que a veces también me encuentro con casos de perros comunitarios que atacan a las personas de esa comunidad. Ah, ¿sabes? Es del edificio, que dice, El ¡ey, perro de la... muerde. ¿Qué pasa, no? Que me mordió y entonces, ajá, ¿y qué pasa con esto, no? ¿Quién se hace cargo de eso? Entonces, nada, quería un poco como ver tus insights sobre ese punto, me parece muy relevante. Ese es un punto muy importante, porque somos el único país que permite eso, que tiene a los perros comunitarios en su ley, ¿ya? O ¡Ay, sea, en que serio! básicamente como que alimentamos el abandono un poco, porque es legal que Mm, existan perros en la calle y que sean cuidados por la comunidad, que quienes saben quiénes son la comunidad, porque la ley es súper amplia en ese sentido. Es como la claro. definición literal, es como perro que es mantenido por la comunidad, punto. No habla como de una persona que tenga que hacerse cargo, que tenga que estar anotada en alguna parte en un registro, no. Por lo que entiendo no es así, no sé si han actualizado eso, pero por lo que entiendo Ok, no. Pero, pero es súper complejo porque el perro comunitario ya es algo muy cultural. Entonces mucha gente es como, y es algo súper tierno, si uno lo ve sin pensarlo tanto, uno lo ve claro. a los perritos en la plaza que a algunas personas les ponen como unas cositas y tienen nombre y tarjetita, y en verdad siento que la intención es súper noble, ¿cierto? Es Mm, como, obviamente hay que intentar que sus perros estén mejor, que estén cuidados de alguna manera, yo no apunto con el dedo a las personas que lo hacen, obvio mm. que no, pero siento que tenemos que ir un poco más profundo de eso y entender que también esos perros no viven en buenas condiciones. Ojo, porque una cosa es darles comida. La mayoría de los perros comunitarios son gordos, más encima. No sé Están si han dado gorditos, claro, exacto, sí, sí, lo hemos mencionado, que están gorditos esos perros. en tener el hígado, pero sí ya a todo dar. Y obviamente no se alimentan bien, no tienen sus controles veterinarios por lo general, y no tienen una casa a la cual llegar en invierno, se mueren de frío. Entonces, no, tampoco hablamos de que estos perros estén realmente bien, ¿ya? Están vivos, obviamente, y están cuidados de alguna manera, pero no hay nadie responsable realmente por esos perros. Entonces, es bien complicado porque así seguimos perpetuando que existan y existan núcleos de perros comunitarios que posteriormente esos mismos perros son los que van avanzando a las zonas más periféricas y que son las jaurías que encontramos después en las zonas más rurales. Entonces, Ujú. tener en el fondo este tipo de perro y permitirlo, yo creo que ha agravado la situación muchísimo más. Ah, Entonces, totalmente, pero también uno se mete ahí y el nivel de controversia y sensibilidades que hay es impresionante. Entonces, nada, es complejo. Por mí hay que eliminar esa categoría, no debería existir. O se tiene que claro, transformar, tiene que haber alguien Claro, realmente responsable que pueda responder por ese perro si es que muerde a alguien, si es que muerde a otro perro, si es claro. que se enferma, ¿cachai? Como tiene que haber Sí, yo, alguien responsable, porque ahora es demasiado abierto, es la comunidad que quienes saben quiénes son, o sea, no pasa nada, entonces es complejo, súper complejo. está interesantísimo eso, nunca lo había visto, o sea, tampoco tenía la información, ¿no? Pero nunca lo había visto en ese modo. De hecho, yo creo que lo había visto más bien como esa forma cute que tú dices de, Mm, qué impresionante, sobre todo cuando llegué hace 10 años a Chile y lo primero que vi fue eso y fue como, ver, qué cultura más dog lover, cool, que están pendientes de los perros y que además no lo ves o sea, yo no lo he visto en ningún otro país, como esto es una mm, cosa que es de acá y que lo ves en Santiago y dices, wow, qué impresionante la conexión que tienen estos tipos con los perros y que los cuidan y no sé qué, y les ponen abrigos y le ponen casitas. Pero claro, ahora que cuando lo ves desde tal vez una perspectiva un poco más objetiva, más desde políticas públicas, logística, etcétera, empiezas a ver que tal vez no es tan bonito el impacto que puede tener, ¿no? exacto. Eh, y, y en ese mismo sentido, este aspecto como más cultural, yo creo que Chile es un país ultra dog lover, en ese sentido, como, pero muy, muy dog lover, no sé si decir incluso animalista, digamos como activismo, pero por ejemplo, hace unos meses, en noviembre, estuve en España, en Italia, y si bien se veía que había más, am,
al menos como más ejecución de esa tenencia responsable en donde todo el mundo iba con su perro con correa, pero también había como ciertas cosas restrictivas de la correa, era como, la ley te dice que es como de 1,5 metros, entonces también veías como esos perros, como tú sabes, con una correa de 1,5 metros y no podía hacer más. Pero también te encontrabas como, no habían tantos espacios pet friendly como lo hay acá, no habían tantos caniles como lo hay acá, no, al menos yo no los vi. Entonces como que eso también me hace pensar en, wow, que como hay como una cultura bien inclinada hacia la atención al tema de los perros, pero bueno, yo creo que, y acá nosotros también obviamente nos hemos metido un montón de temas controversiales, pero también eso hace que cuando necesitas abordar temas objetivos que pues, pueden atentar un poco como a la emocionalidad de la persona, o sea, tú sabes, sale una turba, Es una pero bomba. tú eres un abusador, y es como, ya, pero tienes que ver la película entera, viejo, o sea, como que el perro no es el único afectado, o el perro no es el único que se ve incómodo. Entonces, en ese sentido, que has tenido como la valentía de hablar de este tema públicamente, ¿cuáles han sido como los obstáculos en los que te has enfrentado? Porque me imagino que no debe ser fácil estar en tu posición también. No ha sido nada fácil, en verdad. Y por eso de repente hablo del tema y después pasa un tiempo sin hablarlo, después vuelve y así. De hecho, hace tiempo ya que no subo como un video hablando de eso como tal. Me refería en el fondo a este ataque, a esta muerte de esta persona en Vallenar, pero más que eso no, porque efectivamente la respuesta es muy agresiva por lo general y sale, como decís tú, esta turba de personas que hablan netamente desde su emocionalidad y yo no tengo ningún problema con eso y poder como conversar con las personas mientras tengan argumentos, mientras hablen de manera respetuosa. Me ha pasado muchas veces de lograr llegar a puerto con muchas personas que sí se saben comunicar y sí saben discutir, pero no así con las otras personas que solamente tiran hate y te tratan pésimo solamente por la información que estáis dando. Y, y eso, por más que uno ya tiene más cuero de chancho, igual agota, igual Claro, cansa. claro. Porque es como estar leyendo comentarios malos y te tiran malando todo el rato, entonces como, uff, eso ya como que a la larga no, a uno no le hace bien. Entonces, yo como que dosifico en ese sentido. Y, mm, pero sí, creo que fue bien, creo que fue de mucha ayuda poder salir a visibilizar estos temas porque son muy tabú. Cuando uno habla Sí, del tema de control poblacional y el tema, en el fondo, que estamos llenos de perros y el impacto que causan en la fauna y todo, em, siento que hablarlo más abiertamente ha ayudado también a que todos lo hablen más abiertamente. O sea, hace unos años salir diciendo que hay que hacer control poblacional era así, pero una locura. O sea, era claro. completamente impensado. Y ahora se habla de manera mucho más libre. Entonces eso me parece que es súper súper bueno, súper positivo. Porque no se trata tampoco lamentablemente se han armado como unos bandos, como los animalistas y los conservacionistas, ¿cachai? Como Claro. ambientalistas, como que se odian. Y eso no le hace bien a nadie, o sea, no nos sirve para nada llevar ese tipo de rivalidad. Y lamentablemente la discusión se ha ido un poco a ese lado. Yo soy un poco más partidaria, sobre todo con el tiempo. Al principio yo era un poco más agresiva, como un poco más como, no sé si prepotente es la palabra, pero yo ahora tengo como otra mirada al respecto y me voy mucho más por el camino de, obviamente, conversar, dialogar y llegar a acuerdos. En el fondo, hay personas con las que nunca voy a estar 100% de acuerdo y está bien, pero se Claro. pueden encontrar puntos medios y creo que a esos tenemos que ir hoy en día, porque si no, estamos perdidos. Mm. Pero sí, es complejo hablar del tema, pero como te digo, mientras más se visibiliza, más como que la gente va entendiendo también. Porque muchas veces converso con personas que me dicen, chuta, ¿sabéis que no lo había pensado de esa forma? No tenía Ujú, toda esta información. Como, es que yo ujú. amo demasiado a los perros. Y yo les digo, yo también amo demasiado a los perros. Yo amo a los perros. Yo me hice veterinaria porque desde chica que amo a los perros. Nunca me quise dedicar a los perros como tal, la clínica menor. Siempre me quise dedicar a fauna silvestre, pero yo no lo digo como una persona totalmente fría diciendo que se mueran todos los perros. Todo lo contrario. Me importa el bienestar de los perros también. Claro, Pero, pero tengo la bandera mucho más por la fauna, que finalmente es Claro. fauna que tenemos en peligro, muy amenazada por distintas razones, y, y que nadie vela por ellos. Entonces, o eso. sea, más que nadie, no existe tampoco esta turba tan impresionante o estas como ganas que nacen desde no sé dónde
como por endiosar tanto a los perros y qué pasa con nuestra fauna finalmente. O sea, si desaparece, no va a volver a aparecer de nuevo. Y el perro es la especie más abundante del mundo, entonces, o sea, el carnívoro más abundante del mundo. Entonces, creo que también hay que mirar el Balancear. problema a altura de mira. Pero sí, es complejo. Claro, claro, no, sí, absolutamente, no tengo la menor duda. Y a nosotros también nos pasa un O sea, a poco nosotros como nos pasa, yo creo que, exacto, como a menor escala, en el sentido de que, bueno, no sé, quizás hice una publicación del bozal y salió una turba antibozal, pero con un nivel de agresión que uno dice, oye, yo como que no salgo de mi casa hoy. Claro. Y me pillan y me golpean. Em, y es bozal, eso fue hace como un par de semanas. O sea, cuando Sí. uno plantea otros temas, exacto, como el control de población, se despiertan muchas pasiones, pero yo creo que aquí la invitación a todo el mundo es poder ver como la foto amplia, ¿sí? Ujú. Queremos muchísimo a los perros, pero también a los zorros y a las, no sé, a las aves en fin, porque, bueno, porque sí, pues, no hay que explicarlo. Claro. Y hay que buscar exactamente como, o sea, verlo como desde altura de mira y tener como un balance de, oye, mira, ¿cómo hacemos para preservar a esta fauna que está en peligro, ¿vale? Ujú. A la economía que también está en peligro, porque a veces la gente se pone como que no, que es una vaca menos. Bueno, eso es una cantidad de plata importante y si es un Un pequeño, productor de mediana escala, eso duele. sí, ¿Sí? mucho. O sea, cómo protegemos la fauna, cómo protegemos la economía y cómo protegemos a los perros también. Ujú. Pero, bueno, y eso implica hacer como unas transacciones, hacer quizás como algunas tomas de decisiones que no todas van a ser agradables. No puede ser todo 100% rosa, es Ujú. imposible, simplemente imposible por naturaleza. Pero yo creo que aquí la invitación es a eso, a abrir la conversación, a meterle el ojo a esto, em, a darle vueltas, a darle vueltas. Totalmente. Y que también la cosa es como, tú sabes, la gente de repente dice que no, bueno, pero es que salió Fernanda, que es la Thanos de los perros, ¿no? Quiere eliminar el 50%, tú sabes, con el guante del infinito. Pero, pero es como, oye, ya va, pero si nos ponemos a analizar a Thanos, el tipo tenía un punto también, no es como que viene de gratis la cosa. Entonces, como que tú sabes, el villano no es villano porque sí, y en ese Ujú. sentido es como el no poder ver los puntos medios y esos grises es lo que justamente hace que no puedas llegar a puerto o a soluciones óptimas más rápido también. Ujú. Como que no puedes encontrar como agilizar procesos que de repente no es ni uno ni otro, de repente es un punto medio que viene en brainstorming, pero que necesitas tener la conversación. Y para poder necesitar poner la conversación necesitas mostrar la realidad de que, bro, esto es un problema, es un Ujú. puto problema. O sea, mira, lo primero que sucede cuando uno, para los que nos estén escuchando de otras partes de Latinoamérica, lo primero que sucede antes de tú bajarte a tocar territorio chileno es que llega el SAC, que es como la institución encargada de la flora y Ujú. fauna, y te pone a llenar un formulario para que a ver si tú te traes una semillita de un dulcito que te compraste en otro lado, porque no lo puedes ingresar porque te van a joder los viñedos, te van a joder un montón de aspectos ambientales que son delicados y que son muy bien cuidados, afortunadamente, por cierto, en Ujú. este país. Entonces es como, tú tienes ese nivel de rigurosidad para todo lo que viene de afuera para adentro, pero lo de adentro no lo estás cuidando. Es como que está pasando acá. O sea, el problema lo tienes indoors, lo tienes aquí, lo tienes dentro de tus puertas. Atiende la cuestión y deja de estar llenando formularios. Al final es como mucho más importante atender los perros que están eliminando ese montón o que están teniendo ese impacto ambiental que la semillita que te estás trayendo del dulce que te compraste en México. Las dos cosas son importantes, pero No, bueno, poner, sí, está bien, pero creo que un poco como que podrían tener probablemente el mismo nivel de impacto o más y no se está prestando atención, mira, ¿no? aquí una pequeña anécdota. Cuando yo me traje, la tengo en uno de mis libros publicados. Cuando yo me traje a mis perros, cuando estaba migrando, me paró el SAC y había un tema con una vacuna que el veterinario le escribió terrible, como que no se entendía, como que tenía un nombre distinto. Y ellos ¿Ya? decían, los perros tienen que estar como en cuarentena con nosotros un tiempo. Y yo llegando migrante, o sea, toda mi vida estaba en 2 maletas, no tenía más nada, estaba con mi esposa nomás. O sea, los perros eran mi mundo. Y es como, al ataque de pánico, estos perros se los van a llevar y qué voy a hacer yo y aquí yo no conozco a nadie. Pero por otro lado, también estaba como, pero me hace sentido, pero entiendo. O sea, entiendo, Mm, me duele, pero lo entiendo. Al Ujú. final buscaron en internet, era un nombre de una vacuna que se llamaba distinto en otro lugar y luz verde pudimos pasar, no pasó nada. Pero si hubiera pasado, es como, hubiera dolido un montón, pero por otro lado, lo entiendo. O sea, Ujú. mm. entiendo que si mi perro trae algo y genera una plaga aquí, no tiene sentido. ¿Sí? Claro. Yo Totalmente. creo que a la gente le falta un poco más de eso, como de entender.
¿sí? Nuevamente, y es que a veces se van como al extremo, creo yo, como que piensan es como van a salir jornadas de gente, así como bandadas de gente, no sé, desplegadas desde un helicóptero, todos cazando perros como por hobby, como si fueran patos en temporada. Y es como, no, tampoco es como eso, como los Hunger Games, no va por ahí tampoco. No, Pero no, como, pero sí, las personas por lo general se imaginan el peor escenario posible. Y cuando hablamos de control letal, para que veamos ese punto como tal, yo, por ejemplo, en la modificación que estamos haciendo nosotros, ni siquiera hablamos de control letal, porque creemos que es muchísimo más importante atender lo otro, atender el libre deambular, básicamente, que es que la gente entre con sus perros, que los tengan dentro de sus propiedades. Eso es lo más importante. Obviamente existen muchos perros callejeros, pero yo les aseguro que si es que lográramos que eso fuese así, que la gente empiece a guardar a sus perros, vamos a ver muchísima menos perros en la calle, o sea, eso, y los ataques de todo tipo van a disminuir. Y que el perro en el fondo cuando pasea con el tutor, pasea con correa, supervisado, porque muchas veces también, me voy a ir un poco por las ramas, pero por ejemplo hay perros que los dejan, que los pasean en la playa, en los humedales, básicamente, que es lo que no hay que hacer, por favor gente, no lleven a sus perros a los humedales nunca, y los dejan sueltos. Y claro, la persona está ahí caminando por la playa con su perro a no sé cuántos metros, puede estar cazando una gaviota, puede estar cazando cualquier otra ave, y la persona no se da ni cuenta. No se da ni cuenta o se da cuenta y le pega ahí un chachazo chiquitito al perro y sigue su camino y ni siquiera lo amarra. Entonces, ese nivel de personas estamos como encontrándonos hoy en día. Entonces, es súper complejo. Una cosa es que también es que entren a los perros y otra cosa también es que sean lo suficientemente responsables para que en el paseo estén supervisados, ojalá que sean perros entrenados, que se preocupen de sus perros, que les den tiempo, cariño, amor. ¡Ay! Fernando tocando los botones de Rom Dog Trainer y que ¡ah! Vamos a hincharle los cojones a este negro para que se enciendan esto, porque es como mierda, estás diciendo todas las cosas que es como por favor, por favor, por favor, por favor. Ay, sí, es La considérenlo, puta madre, háganlo. tengo desde el 2018 diciendo esta mierda, párenme, por favor. terrible. Yo quiero entrar en otro tema medio complicado, puede ser. Porque al inicio mencionabas lo fácil que es hacerse con una mascota. Ujú, Y literal, uno va el domingo al mall, hay una jornada de adopción y sales con tu perro bajo el brazo. ujú, Muchas veces porque la adopción es muy emocional. Muchas veces sin saber siquiera en lo que te estás metiendo. Es como, ay, qué bonito, me lo llevo y luego no sé ni qué le voy a dar de comer. O sea, y ahí empiezan los problemas. exacto. ¿Considerarías, desde tu punto de vista, como algún mecanismo, quizás como para que no sea tan fácil hacerse con un perro? Sí, totalmente. En algunos países, de hecho, tú vas a adoptar a un perro a una perrera, por así decirlo, a estos refugios, y te hacen cursos. Te hacen cursos como de tenerse responsable, que tú tienes que sí o sí pasar, donde te informan y te explican detalladamente de qué se trata tener un perro y cuáles son tus responsabilidades básicas. Y creo que eso es súper importante. Creo también que la esterilización de los perros tiene que ser obligatoria, sobre todo al momento de dar una adopción. Y sí, yo creo que hay maneras de poder manejar eso de mejor forma, especialmente educando a la población. Y si es que eso va de la mano con el tema de la fiscalización y de las multas, creo que la gente puede empezar a entender. Pero tiene que ser un conjunto de muchas medidas, no solamente una o la otra. Muchas veces también cuando se habla de control letal, la gente sale diciendo como al tiro se agarran de que eso es lo único que hay que hacer, o cuando uno está de acuerdo con el control letal, creen que eso es lo único que se tiene que hacer, o lo que uno piensa, y no, no es así, o sea, es una de las muchísimas otras medidas que hay que tomar, y siendo esa la menos importante, diría yo, tal como anteriormente. Entonces hay que ver este problema como algo muy, muy complejo, multifactorial, y poder resolverlo de la manera más integral posible. Pero, pero sí, algo que quería mencionar también, siguiendo como el tema de los perros sueltos y qué sé yo, es que en Chile y en Santiago pasa mucho, en los alrededores de Santiago sobre todo, de que la gente va mucho al cerro. No sé si se han dado cuenta de eso. Al Manquehue, Manquehuito, em, muchos otros cerros que hay alrededor de Santiago, el Panul, etcétera. Y van con perros sueltos. Y eso es súper complejo también de hacer entender a la gente porque como que no logran tampoco aterrizar de que están yendo a un lugar que no es su hábitat, ¿cierto? Están visitando el hábitat de muchas otras especies, que es como el poco refugio que les queda. Y ellos están yendo con su perro porque obviamente es algo recreativo y que algo que les gusta hacer y que el perro lo pasa súper bien, obviamente.
y les cuesta mucho ver el impacto realmente que generan en esos lugares. Entonces, es súper importante también tener eso en cuenta, como no llevar perros al cerro, porque en esos cerros viven carnívoros silvestres, viven zorros, viven muchos otros animales, y que se ven súper afectados por la presencia de los perros. Y hay gente que lleva a pasear perros, hay paseadores de perros dedicados a eso, llevan 20 perros sueltos al cerro, 30 perros sueltos, es una locura, es una locura. ¿Cómo tú vas a controlar 20, 25 perros sueltos en el cerro? Es como, no, Sí. no, no tiene ningún sentido y es bien complejo también de abordar. Entonces, yo también creo que si bien hay áreas pet friendly y hay caniles y cosas, creo que eso también se puede mejorar, especialmente para poder hacer que la gente prefiera ir a esos lugares y no se vaya a meter al cerro. Entonces creo que Claro. tiene que ser una medida por la otra, o sea, no solamente prohibir, sino que, porque cuesta mucho que la gente entienda y que efectivamente cambie sus hábitos, porque no le importa realmente la fauna silvestre, no le importa. Le importa mucho más el bienestar de su perro y su bienestar personal. Entonces, como eso de repente cuesta abordarlo, obviamente si tú les dices, como, no vayas allá, pero tenías un canil increíble, o en esta plaza en particular puedes soltar a tu perro, etcétera, como, ahí vamos mejorando igual. Entonces, creo que tiene que ser un poco de todo. Y creo que es importante ver toda esta problemática como a nivel país. Y es que todas estas turbas de gente, por lo general, tan preocupadas de los perros y como tan violentas, suelen vivir en Santiago. Muchas, no todas, obviamente. Donde Sí, el pero problema sí, es sí. muy distinto a las zonas Claro. rurales de Chile. Es un Claro. mundo de diferencia. Entonces, creo que por eso también a la gente le cuesta más ponerse en el lugar, porque no viven la ruralidad, no entienden Claro. realmente lo que es. Em, entonces, a nivel país, creo que eso es súper importante destacar, como que la gente tenga esa altura de mira y pueda ponerse en el lugar de una persona que vive en el campo y no solamente en un departamento en Santiago, porque es totalmente distinto. Entonces, eso. Creo que está bueno. Oye, y en ese sentido, me parece súper relevante. Aquí me diste unas cachetadas a mí también porque cosas que no había considerado, lo del tema del cerro, por ejemplo, eh, yo en el caso de mis clientes yo nunca les insto a soltar a su perro a pesar de que los ayude a entrenarlos para Ujú, que en algún minuto puedan tener esa libertad si es que se la ganaron a través del ujú, entrenamiento y puedan disfrutar de eso. Es un privilegio, porque una cosa que me canso de decir también es como, amigo, la libertad de tu perro no es un derecho constitucional como el tuyo. Es ujú, un puto privilegio que se gana con entrenamiento. No es como que yo tengo un perro y tiene derecho de ser libre. No, no, no. Esa libertad ujú, se la tienes que dar tú y la única manera de dársela es entrenándolo, sabiendo que tiene las habilidades suficientes para volver a ti en el momento en que tú lo indicas cuando sientes que está en un lugar o en una situación en la que no debería estar o no podría estar. ujú, Y en ese caso, claro, desde el aspecto más como del impacto que tiene en la conducta para el perro, el ir a lugares como bosques abiertos o espacios como más, no plazas ni parques, sino como más naturales, ¿no? En ese sentido, tiene una tendencia a tener un enorme impacto en el bienestar del perro. Pero total- yo ciertamente no había considerado estos detalles como, bueno, claro, qué impacto ambiental podría tener o en otras especies que podrían estar bueno, en esa zona, ¿no? En ese espacio, particularmente un cerro, además, que no habría pensado en eso tampoco. Yo creo que aquí ni siquiera está, o sea, ni yo mismo que tienen que estar lo había pensado. En ese caso, ¿tú dirías que es mejor simplemente no llevar al perro a esos cerros o llevarlos con correa, por ejemplo? no llevarlos. No llevarlos. Directamente el hecho de llevarlos ya puede tener un impacto. Es lo que te comentaba al principio, ¿te acordáis que te mencioné estos tres impactos más importantes? Tú finalmente, si es que llevas a tu perro amarrado, aún así estás provocando los últimos dos impactos, que sería transmisión de enfermedades, posible transmisión de enfermedades, y Claro, el desplazamiento. claro. ¿Ya? Porque los Ah, perros igual hacen pipí, hacen caca en claro. el cerro. La gente no recoge las cacas por lo general cuando van los perros al cerro. Y ahí hay muchísimos microorganismos y pueden transmitir muchas enfermedades. Y son los mismos Mm, lugares que frecuentan los carnívoros silvestres. Entonces, es complejo. Ahora, hay lugares y lugares. Yo me refiero a los cerros que están obviamente ya más alejados, donde tú te das cuenta de que es un lugar ya mucho más silvestre y más natural. De claro. repente, en las afueras de Santiago existen como estas praderas, por ejemplo, como súper, súper planas y súper amplias, que es como ya un poco más rural, pero no es cerro como tal, y son lugares medio intervenidos. Y es como, Ujú. ahí hay un problema,
Obviamente quizá hay algún animal silvestre por ahí, hay algunos pajaritos por ahí, etcétera, pero ahí el impacto es muchísimo menor. O sea, hay que ser mucho más cuidadosos cuando tú vas a un lugar donde tú sabes que es posible que existan carnívoros silvestres, especialmente. Sabemos que eso en los cerros de Santiago es así. Entonces, eso, yo creo que hay que como que ser súper cuidadoso y pensar antes de llevar a tu perro a dónde lo vas a llevar y qué impacto puedes causar. Y si es que es permitido llevarlos o no. Porque hay lugares más privados también en los cerros, en los alrededores de Santiago, que de frente no puedes llevar a tus perros porque hay alguna entidad o alguna fundación que maneja esa área y el ingreso de mascotas está prohibido, tal como está prohibido en todas las áreas protegidas del país. En todos los Claro, parques, tú no puedes llevar mascotas. claro, claro. Entonces, es un poco aplicar ese mismo criterio para todos los lugares naturales, porque hay muchos lugares que tienen las mismas características que un parque nacional, pero no son parque nacional, pero son prácticamente lo mismo. Y ahí es donde está el criterio personal, ¿cierto? Como, ya, voy a ir a tal lugar. De que ahí habita fauna silvestre, chuta, mejor no lo llevo, porque puedo estar afectando a esos animales. Mejor voy a la plaza, o mejor voy a estos lugares que te digo más eriazos, más abiertos, donde sé que el impacto va a ser menor, o muy pequeño, y mi perro lo puedo dejar suelto, que corra todo lo que quiera, etc. ¿Qué pasa con las playas? Justo pensé en las playas recién. Ujú. En la playa es más o menos similar. Como te decía, en los humedales, para mí, y creo que debería ser ley, es que está prohibido el ingreso de perros a los humedales, que es donde en el fondo más se congregan las aves y animales en general, los animales silvestres, pero ahí es donde descansan, se alimentan, se reproducen, etcétera, en los humedales. Y en las playas también es complejo porque habitan muchas aves playeras y sobre todo en temporada alta, la cantidad de perros que hay en la playa es impresionante y las pobres aves no tienen dónde estar. No, se les acaba el lugar, o sea, no tienen dónde pararse porque aterrizan en la playa y a los 2 minutos aparece un perro que las corretea y salen volando. Logran posicionarse unos metros más allá, bajan, se quedan 2 minutos y aparece otro perro que es así en las playas en general, sobre todo en temporada alta. Entonces ahí la recomendación obviamente es, a ver, hay playas también a las que uno va y no hay ni un ave en la orilla. También uno va Claro. caminando y están las playas totalmente desoladas. Entonces ahí, si es que tú tienes buen control de tu perro, si lo tienes entrenado, si es que lo llevas y viene, etc. Yo también soy un poco partidaria de tener ese criterio, ¿ya? El problema es que el criterio es algo muy amplio para muchas personas, entonces lo que creemos obvio de repente no es obvio para otro. Entonces, dicho eso, idealmente si tú eres consciente de toda esta situación y quieres tirarle la pelota a tu perro y que corra un poquito, te fijas que no hayan aves, ni otros perros, ni otras personas a las que puedas molestar con esto, lo Gracias. sueltas, que corra y después lo amarra y sigues caminando con el perro amarrado. Claro. Y en el caso de que veas aves cerca, lo amarras al tiro, te alejas para que no tengan que volar, como es hacerse consciente, simplemente. No llegar a un lugar y caminar como si todo diese lo mismo y que podía hacer lo que a ti se te ocurra, como que no es así. Vivimos con otras especies, vivimos con gente al lado, y tenemos que tener respeto, no solamente por los otros animales, sino que por las otras personas también. Entonces, creo que eso es clave para poder avanzar en una sociedad más empática, la verdad. Entonces, en la playa yo te diría eso. Idealmente correa todo el tiempo, pero si es que existe este gap en el fondo donde no hay personas, no hay perros, no hay aves, y tu perro lo puedes controlar, por mí encuentro que no está mal en el fondo que corra un rato y después lo vuelves a amarrar. Pero eso es, hacernos conscientes de que están ahí y no molestarlas. Lo Claro, menos posible. claro. Sí. Y actualmente, bueno, ahí mencionaste también dos temas que me parecen relevantes, que es, bueno, uno, la pregunta es, ¿qué mecanismo deberían empezar a producirse para poder manejar o controlar esta situación? Que ya mencionaste unas como, por ejemplo, fucking tenencia responsable y que la gente guarde a su puto perro en su puta casa, que es donde debería estar. Eh, En segundo lugar, que bueno, el tema del control de natalidad, ¿no? De reproducción, que no haya reproducción libre y probablemente políticas públicas de esterilización y castración, que bueno, nosotros también hemos hablado del tema de castración y justamente el otro punto, que
yo creo que desde el aspecto, este es otro puntazo que genera un debate y una controversia y un furor impresionante de las personas, porque bueno, hay algunas que están a favor y algunas que están en contra, y desde el aspecto más persona a persona y caso por caso, al menos nosotros sabemos que la castración temprana puede tener impactos en la salud del perro y tiene muchos impactos a nivel conductual que no son favorables, independientemente de esto, en los papers y la investigación, a pesar de que arroja resultados mixtos, sabemos que si el perro por lo menos ya tiene problemas de conducta, castrarlo, no necesariamente esterilizarlo, pero castrarlo sí tiene un impacto desfavorable. Pero bueno, también hay muchos veterinarios que es como, no, castración es lo primero, es como la primera, digamos, la primera decisión y la primera línea de acción. Pero bueno, obviamente no es lo mismo esa mirada o esa recomendación o esa perspectiva a una persona que ya tiene un tutor, que ya está en un hogar, a una política pública, ¿no? Que obviamente es otra cosa, es más macro, es una mirada distinta. Y en ese caso yo, como política pública, estoy súper a favor porque entiendo que necesitas hacer control poblacional. Pero bueno, un poco como, ¿cuáles serían otros mecanismos, además de esos dos, si es que hay? Y bueno, y me tenés en ese melón, ¿no? ¿Qué opinas sobre el tema de la castración y la esterilización? Como te decía antes, yo creo que sí tiene que ser obligatoria, pero hay que ser súper cuidadosos con el tema del tiempo, de los meses. Hay gente que dice, no, cástralo, esteriliza a las hembras a los 2 meses. Y son unos cachorritos. Está también comprobado que obviamente eso genera problemas. Entonces, creo que ahí hay que definir o sea, gracias a la evidencia que hoy existe y todo, hay que definir un tiempo prudente. Y si es que llegase a existir alguna razón veterinaria que no, en el fondo, que te indica que la castración o esterilización a esa edad es perjudicial, que eso queda anotado, ¿cierto? Que sea como un antecedente y tú poder esterilizarlo más adelante, ¿cierto? Cuando así se indique. Creo que eso es importante. Y, porque también no solamente tú esterilizas ni castras por un tema de control poblacional, sino que también por beneficio en el fondo a los perros, ¿cierto? Principalmente ligados al cáncer. Entonces, por eso también es importante la esterilización. Sobre todo en las hembras, por ejemplo, justo antes del primer celo, ahí es lo ideal para poder esterilizarla. Te disminuye muchísimo la incidencia de cáncer después de eso. Pero en este caso estarías hablando de esterilización y no de castración. Pero es que la Claro. esterilización para las hembras y castración para machos. Eso es como el lenguaje. Claro, aquí lo que pasa es que habíamos revisado algunos textos y colocaban como en ejes distintos la histerectomía y la remoción de los testículos versus ligadura de trompa y vasectomía, como mecanismos de dejarlos infértiles, pero sin, digamos así a lo burdo, sin quitarles piezas. Ajá. Claro. ¿Sí? Como gente que estaba apoyando más como el tema de dejarlos como hormonalmente intactos, pero Exacto. estériles. Exacto. Exacto. Mira, yo no me dedico a clínica menor, no soy experta en eso para nada, entonces ahí no tengo detalles de ese tipo de evidencia ni qué es lo que se ha hecho últimamente. Claro. Yo manejo esterilización y castración. No, Claro. obviamente, si es que no supone problemas de salud para el perro o para la perra, está bien, ok. Me importa a mí principalmente el tema del control poblacional. Claro. Pero si Ahí lo entiendo. existen mecanismos, obviamente, que funcionan igual y es mejor para ese perro, ese individuo, está perfecto. Así que por ese lado creo que hay que ir de la mano con la evidencia que existe y Claro. que es lo que se hace en otros países también y de esa forma poder aplicarlo a Chile también. Pero Sí. eso por ese lado. ¿Y cuál fue la otra pregunta? Bueno, un poco cuáles serían como los mecanismos. Otro Claro, mecanismo. Lo otro importante que también te mencioné un poco es el tema de la fiscalización y de las multas. Cuando nos tocan el bolsillo, empieza como a entender. Claro. Y lamentablemente estamos en un punto donde eso es súper importante y está comprobado también que gracias a la experiencia de otros países que eso es muy útil y funciona. Entonces, control en el fondo de natalidad. Educación, que también es algo súper relevante, que también lo tenemos en nuestro proyecto de ley.
que sea ojalá a todos los niveles y que no se hable solamente de por qué al perro hay que vacunarlo y desparasitarlo, sino que porque tengo que entrenarlo, porque tengo que mantenerlo supervisado, cuál es el impacto de mi perro en el entorno, todas esas Ujú, cosas. Realmente todos ujú. deberíamos saberlo y que muy poca gente lo maneja realmente. Entonces, la educación es súper importante, es como la medida más importante, te diría yo, pero es la más a largo plazo, la que más se demora. Entonces Ah, tienes que mira. hacerla en conjunto con las otras que son a mediano y a corto plazo. Entonces hay que robustecer eso, básicamente. El tema libre deambular, multa, fiscalización. Y yo personalmente estoy de acuerdo con el control letal bajo ciertos criterios y parámetros. Para mí no es Ujú, como llegar y salir con la escopeta a matar perros. Eso yo nunca claro. lo he dicho, nunca he estado de acuerdo con eso y creo que por ahí no es el camino, ¿cierto? Porque se Ujú, tergiversa y no hay bienestar animal de por medio y es complejo. claro. Entonces, sí creo que bajo ciertos criterios y a ciertos perros, sí se debería poder aplicar control letal mediante eutanasia, mediante profesionales. Eso Ujú, es mi ujú. ideal. Así que eso, Como pero que como ya igual, es la medida más controversial, entonces compleja. claro, que bueno, dentro de la controversia tampoco hay que ponerse demasiado, tú sabes, demasiado angelical. Hay montones de países nosotros los latinoamericanos, y yo me incluyo en esto demasiado porque lo admito, que tenemos un sesgo de, bueno, todo lo que está afuera está mejor y qué sé yo, pero no siempre es así. O sea, en países como Canadá, en algunas partes de Dinamarca, en Estados Unidos, es como el perro se come la luz. Esto y ya está. Así como este perro es un shutdown de inmediato. Es como Mm. este perro se va para, tú sabes, para el corredor de la muerte, pero sin chistar. Y hay veces que como por medidas, o sea, por acciones bien pequeñas, nada como una mordida importante o nada como un accidente importante, a veces por cosas bastante pequeñas. Pero Mm. obviamente como en ese sentido, desde el tema del control y tal, seguramente ya deben haber un montón de perros que de repente han tenido múltiples mordidas o han generado muertes que ya es como, bueno, ya hermano, usted clasifica Ujú. lamentablemente para, tú sabes, la sentencia, porque bueno, es que ya es un riesgo para, no solo para la fauna, sino para la sociedad Ujú. y que seguramente no son pocos, ¿no? Dentro de eso. Y entendiendo que esa es la medida menor la más pequeña dentro de todas estas grandes mecanismos que has mencionado, Ujú. seguramente ya ahí resuelves buena parte del problema. Digo yo, no Ujú. estoy especulando, pero me imagino, ¿no? O sea, sería lo ideal. Y eso es como lo que se busca y lo que han hecho otros países también. Y mira, si soy idealista, si nos ponemos así y llegamos a implementar todas estas medidas de manera correcta, que obviamente es complejo, pero imaginemos que funciona, probablemente después ni siquiera vaya a tener que usar el control letal. Si Claro. Mm, siguiésemos a hacer como los Países Bajos, por ejemplo, donde claro, la gente es consciente, donde no hay perros callejeros, no necesitáis el control letal, ¿cachai? claro. Solamente que ahora estamos en un punto tan, tan crítico, porque son tantos perros. O sea, imagínense que ya viven muchos perros con la gente, o sea, ya hay muchos perros con tutor, Sí, hay muchos perros en la calle, entonces es como cosa de hacer matemáticas igual, o sea, no, la gente ya tiene muchos perros, por ende, por más que hagas todas las campañas de adopción masivas del mundo, no vas a lograr que todos esos perros callejeros sean adoptados, no lo vas a lograr, claro, no. claro. Entonces, em, como siendo realista en ese sentido, creo que hay que ver el problema de esa forma, porque la gente es muy, de repente, muy agarrada a su emocionalidad, muy idealista, y obviamente tienen ideas de medidas que serían maravillosas si es que fuesen posibles. Como que hay Ujú, gente que dice, "Ah, pero hagan miles de refugios caninos y que ahí estén todos los perritos callejeros". Y es como, ¿cómo vas a lograr eso? O claro. sea, Claro. Empezando de cómo lo financias. ¿cómo vas a Ese- lograr? ese- ¿De dónde vas a sacar todos esos millones de dólares que necesitas para hacer y mantener a millones de perros en caniles por siempre? O sea, claro, no es posible. Por más que claro. sea una idea preciosa, no es posible. Y más encima también hay que prestarle atención al cómo viven esos perros también. Ujú. Porque no digamos que los perros en los caniles y los perros en los refugios viven en condiciones de bienestar animal total. No tienen una buena alimentación, pasan encerrados la mayor parte del tiempo. Entonces, Sí. es como, ok, los mantenemos vivos, pero ¿a qué costo? Y creo que eso también es súper importante. La gente, sobre todo en Chile, está muy aferrada a la vida, creo yo. Y no solamente en cuanto a los perros, sino que en general.
Y para mí, yo no lo veo tan así, o sea, no, para mí la vida no es a cualquier costo. Entonces, si es que yo veo un perro que lo está pasando pésimo, que se ha intentado adoptar y no hay caso, que es agresivo, que no hay por dónde, etcétera, y que en verdad lo pasa mal, yo prefiero que ese perro sea eutanasiado, con medidas de bienestar animal, obviamente sin sufrimiento, a que siga pasándolo así de mal y que siga siendo un peligro para el resto. Entonces, eso es de repente lo que cuesta que la gente entienda. Pero Sí, creo que así tenemos que ir, ojalá. sí. Ahí hemos tenido en algunos invitados que también un poco como que van, como que tienen eso muy claro. Como que, bueno, hay perros en los que simplemente no hay variables que tú puedas mover Ujú, para ayudarlos y que realmente lo mejor es que tal vez ya lo puedas pasar por la eutanasia y en verdad, ujú, porque no lo van a pasar bien, no van a estar viviendo dignamente, ¿no? exacto. Y eso yo creo que también es una decisión que no es fácil, creo que es No. un tema también súper complejo de abordar. Ujú, eh, y bueno, que otro tema que tú decías también, que es que hay muchas, yo también creo esto, ¿no? Que al menos lo que veo desde mi experiencia subjetiva es que ya hay cualquier cantidad de personas con perros y a veces incluso más perros de los que pueden manejar y de los que están preparados para sostener. ujú, Y de ahí como de nuevo, en este fervor, en este amor por tener y adoptar, y que yo también vi en estos días como una opinión de una chica decía, coño, las fundaciones, ¿no? Que obviamente su labor es tratar de que la gente adopte perros, no lo hagan desde la lástima, porque si no las personas, ¿sabes? Lo que les va a mover es esa fibra emocional y no van a tomar una decisión como debería tomarse a la hora de adoptar un perro, que es una cosa ujú, tan delicada y que hay personas que terminan miserables después de que adoptan a su perro, o sea, tienen una vida de mierda en donde no salen, no pueden visitar, no pueden tener visitas y todo por el perro, se me está yendo todo mi presupuesto, no estoy comiendo bien, es como, eso no es vida ni para ti ni para el perro. ujú. Y esto, de nuevo, yo creo que también es un punto, yo no sé si hay data de esto, pero me parece que yo lo veo al menos, desde la práctica profesional lo veo un montón. Personas que no están preparadas para tener perro y que de repente esta hermosa medida de la adopción capaz no es la medida más realista tampoco, ¿no? Ujú, ujú. No es la más viable necesariamente, ni es la que Claro, de repente va a traer los mejores resultados en ese sentido, ¿no? sí, Este, no completamente. sé, sí, ¿no? Sí, Claro. sí, porque la gente creo que no dimensiona realmente el nivel de responsabilidad que hay que asumir cuando decides tener un perro o un gato. Sobre Sí, todo cuando el perro te sale en el fondo más complicado, con problemas conductuales, más ansioso, más agresivo, etcétera. Em, Hay que dedicarle tiempo, hay que dedicarle plata. Y la Ujú. gente piensa que hay que darle comida y sacar la caca. Y eso es todo lo que hay que hacer. Y vacunarlo de vez en cuando. Y es como, el perro también es un ser vivo que tiene necesidades, o sea, no... Y la gente tiene perros porque sí, porque no. Hay gente que tiene perros para tenerlo amarrado todo el día. Entonces, claro, como es lo que te decía antes, como, ok, están vivos, pero ¿a qué costo? Como que siento claro, que claro, somos una claro. sociedad como muy dog lover y a la vez súper poco consciente realmente de lo que conlleva para que nuestros perros en el fondo vivan de la manera que tienen que vivir. O sea, Claro. Sí, yo Absolutamente, creo no está. que al final, claro, yo creo que lo complicado de esto es que es multifactorial. Es decir, ujú, la solución va por educación, por fiscalización y multas, va por quizás si construir algún refugio de pronto, ujú, quizás hacer jornadas de esterilización, quizás hacer temas de adopción, o sea, todo eso en conjunto, todo, hacer control poblacional, es decir, es una suerte como de varios elementos donde al final, y es que yo creo que eso la gente no lo está viendo, porque al final esto apunta, o sea, el resultado final, esto apunta en beneficio del perro, en beneficio de la fauna y en beneficio del humano. ujú, Y nuevamente Claro, nos vamos a Países Bajos y uno dice, qué maravilla. Claro, pero tuvieron que darle trabajo, tuvieron que hacer una cantidad de cosas importantes. ujú, Pero para llegar a esas maravillas, bueno, hay un refrán que dice como comerse las dulces y comerse las amargas. Como ujú, tienes que gestionar una serie de cosas que nuevamente yo sí creo que la educación es importante, es sumamente importante. Un detalle súper sutil, mi hija está ahorita en cuarto básico, pero cuando estaba como en segundo le tocó hacer una exposición del zorro vulpeo. Creo que se qué llama bueno. así. Y lo amamos. O sea, para mí, si me dicen que hay un zorrito que le está pasando mal, lloramos. Pero, pero claro,
Pero mi hija, cuando sea grande y vaya a adoptar perros y cuidar a la fauna, será dentro de 15 años. Por eso es que el proceso de educación es tan lento, Muy ¿vale? lento. Pero bueno, yo creo que lo complejo de esto es que es multifactorial, hay muchas cosas que hay que hacer, requiere como de voluntad de muchas instancias y dejar un poco, yo creo ya como en el humano de a pie, estos temas tan emocionales, Ujú. tan de pasión, de no, pura adopción. Los números no dan matemáticamente. Si en todas las familias, en todas las casas de la familia de Chile metes 3 perros, no llegas al 50% de los que están en situación de libre ambular. No llegas. Entonces, o eso, construir refugios. Sí, no sé, la gente se estará imaginando un refugio de 500 pisos con 10.000 metros cuadrados, con, no sé, 300 empleados. Pero eso, los refugios son caniles, jaulitas cerradas, poco enriquecimiento, la alimentación que pueda conseguir por donaciones. Y eso es bueno, pero estar, sí, los mantienes vivos, pero ¿a qué costo? ¿A qué costo emocional? ¿A qué costo físico? Y por otro lado, que a veces la gente, y esto nos pasa a nosotros muchísimo, le cuesta entender, que es que piensa que el amor todo lo puede. Creo que eso es un salmo. Eso está en un salmo, creo que se llama así, el amor todo lo puede. ¡Qué majo! Y es Dios no. mío. Es decir, si yo adopto un perro que ha estado en situación de calle, la probabilidad de que hayan problemas conductuales es muy alta. Muy alta. Hay unos perros que son una maravilla, pero otros que van a militar trabajo, tiempo, recursos financieros, recursos de tiempo, recursos emocionales, porque desgasta convivir con un perro. Y mira, me pasó una vez de una colega que vio un perrito en la plaza, me lo llevo a mi casa. Una persona que está empezando en el mundo del adiestramiento hace varios años, como 2018. Me lo llevo a mi casa, perro a la plaza, correa y a la casa. Pero no se pudo adaptar a la casa. Ella sabía y le costó muchísimo y al final como que lo reubicó en una parcela como en el sur, como que logró resolver. Pero porque tenía como resolver, otro lo vuelve a echar a la calle. Ajá. Claro. ¿Sí? Entonces, entender que también que no es que el amor todo lo puede, no es que uno agarra al perrito que ha matado a un ciclista y le dice, no, yo en mi casa le doy abrazos y lo curo. No, no, lejos de eso. Eso era lo que decía yo en el video, como, porque para mí, por ejemplo, esos perros, no tengo idea si se identificaron o qué, de frente no hay que eutanasiarlos. A esos perros que fueron como causantes, en el fondo, responsables de esta muerte de esta persona. Bueno, Porque en los temas de... ¿quién va a querer adoptar un perro que mató a una persona? ¿Quién? Obviamente. ¿Quién va a exponerse a eso? ¿Quién va, o sea, si es que alguien quiere hacer la pega y tener etólogo durante no sé cuántos años e intentar en el fondo poder hacer que ese perro esté en la casa y esté bien, ok, ya, pero ¿quién va a hacer eso? Nadie. Entonces, ¿qué es lo que preferís hacer? Dejar a los perros sueltos. Y que si después matan a alguien más, bueno, será. Como que así yo siento que piensa la gente, no entiendo, la verdad. Claro, y que por el lado de los temas de educación canina, esto también está estudiado. Hay una escala de mordidas, como la escala Dunbar de mordidas, donde nivel 6 es fallece la víctima. Y la evaluación de la escala de mordidas con la recuperabilidad del perro en trabajo de rehabilitación, correlación, es decir, una mordida a nivel 6, muy, muy difícil. Tienes que tener un manejo como si estuvieras viviendo con Hannibal Lecter en tu casa. O sea, tienes que tener un manejo que tampoco es calidad de vida para el humano ni para el perro. Entonces ahí también hay evidencia de escalas de mordidas con probabilidad de éxito en recuperación. Es una mordida nivel 1, nivel 2, eso lo resolvemos en 4 meses, ¿vale? Es nivel 3, un poco más. Nivel 4 cuesta. Nivel 5, nivel 6, eso ya es criterio en países como Estados Unidos para directamente considerar eutanasia como procedimiento. Porque la rehabilitación va a ser muy costosa a nivel emocional, a nivel de tiempo, y el manejo que requiere va a ser, no lo tiene cualquiera que diga yo lo adopto a mi casa y le doy 2 abrazos y no sé, le preparo comida con amor y se cura. No, o sea, lamentablemente no es así. Ojalá fuera así, ojalá. Pero no es así. Es lo ideal, pero sabemos que no. Claro, la gente también, esa persona también tiene que estar capacitada para poder hacer eso. No es cualquier persona, y no es el amor solamente, tal como lo estábamos diciendo. Entonces es difícil. Es súper complejo el tema de perros, pero... dale. Y en este minuto, Fernando, bueno, un poco ya como para ir, no quitaba de tanto tiempo, porque bueno, aunque estuve meses para poder lograr esto, así que de nuevo, gracias. Pero un poco como, ¿cuáles en este minuto son como, los perros el foco de Fernanda Pizarro en este minuto de sus proyectos?
o hay otras cosas que están por ahí que tal vez son como de más interés? ¿En qué estás? ¿En qué andas ahora? Es que el tema perro siempre está ahí, siempre Ok, está de la vida, no, nunca lo he como, desde que como que agarré la bandera, nunca la he soltado realmente. Hicimos con un amigo también, que falleció de hecho hace poco, fue una noticia muy terrible. Con este amigo hicimos un documental sobre el impacto de los perros en la fauna silvestre, que lo hicimos hace un par de años. Entonces, igual el tema de los perros siempre está, ya sea política pública, sea difusión, cosas flotando. audiovisuales, etcétera, siempre flotando, viendo también cómo poder hacer que la gente sea más consciente. Pero yo en verdad ahora estoy haciendo un diplomado en comunicación de la ciencia. Estoy pensando también en hacer un magíster en áreas protegidas, es algo que me interesa bastante, pero siempre muy ligada a todo el tema de conservación. Ok, Conservación no mira qué solamente interesante. de fauna, sino que conservación de la naturaleza y de la biodiversidad en general, sobre todo en Chile. Así que eso es como mi rollo, por así decirlo, siempre muy ligada a la conservación. Me gustan muchas cosas, me gusta la gestión, la educación ambiental, la coordinación, la comunicación. Entonces Qué tengo que ahora interesante. enfocarme un poquito más porque hay que especializarse en algo, la verdad. Claro, claro, claro. Hay muchas cosas que ver. Oye, Sí, está muy bueno, como dices tú, ¿no? Tu rollo, la pega que estás haciendo, el trabajo, y yo creo que independientemente de lo duro o de lo controvertido que pueda ser, creo que ha sido, al menos por lo mínimo, interesante conseguir un portavoz que pueda entregar esta información, independientemente de que sea dura, que no sea dura, que sea controversial o no, y ujú, poner el tapete sobre la mesa. Creo que yo lo encontré por casualidad, sí, porque Instagram es, tú sabes, un curador de lanzarte cositas para ver, y dije, oye, este tema está buenísimo, ujú. y bueno, ojalá esto pueda crear conciencia incluso para las personas que nos escuchan en otros países. Por ejemplo, sabemos que México es un país también que tiene una altísima población de perros de Es libre impresionante. deambular. O sea, de hecho, los grandes autores de observación y de etología como Reina y Ray Coppinger y Lorna Coppinger fue mucho de observación, de entender la comprensión de la conducta canina en México, porque es uno de los lugares donde, en el mundo donde más perros de libre deambular hay. Sí, Y bueno, también a veces han surgido estas cosas, ¿no? De como estas intentos de reinterpretar al perro como, no, el perro es un carroñero, el perro no es un depredador por naturaleza y este tipo de cosas y a veces teorías que se intentan crear, pero ahí después tú lo ves y con lo que justamente estas cosas que tú mencionas de, bueno, cómo el perro empieza a, cuando está en libre de ambular, a desplegar conductas de caza, es que cómo tú vas a decir que no es un depredador, o sea, que como, claro. cómo no, Vamos a ¿no? mandar Pero bueno, vamos a mandar las fotitos de todos los animales de ganado depredados por perros y de toda la fauna silvestre también. A ver si qué piensa el otro. exacto, exacto. Sí, no, por favor, o sea, es una cosa impresionante. Pero bueno, está muy bueno de nuevo, este tema que has ido tomando y que has elaborando. Así que bueno, yo creo que igual estamos muy agradecidos que hayas podido tomarte el tiempo de tener este espacio con nosotros, de poder hablar de esto libremente y sin tabúes, y porque yo creo que es... Y que no sea en un clip de, tú sabes, de 15 minutos, de una entrevista de 20, de 5 minutos, sino que puedas desarrollar el tema a tu libre disposición. Así que si en algún otro minuto no tienes tiempo de nuevo y quieres desarrollar más, por favor avísame, porque Buenísimo. creo que es un punto relevante, es un punto interesantísimo, que no está muy por ahí, tú sabes, muy discutido, sobre todo, al menos yo no lo he visto demasiado, y menos en habla hispana. Ujú. Así que bueno, nada, Fernanda, muchísimas gracias por haberte tomado el tiempo. Y bueno, las personas que de repente se vean más interesadas o que les guste el tema, ¿dónde pudieran conseguir o tal vez contactarte o buscar información que hayas entregado en algún lugar? En mi Instagram, Fernanda En tu Pizarro con 3 Rs. Pizarro con 3 Rs. Ok. Ahí, ese es como mi único canal que tengo. No, no puedo con otro tipo de canal. Ese es el. Claro. No puedo con más. Ok, perfecto. Y también Perfecto. si quieren conversar de manera como más privada, me mandan un mensaje a través de Instagram y feliz también de conversar, mandar audios, discutir, da lo mismo. Siempre, tal como lo dije antes, cuando está la intención de realmente tener una discusión con altura de mira, yo feliz, y lo he hecho con muchas personas,
Si ya entramos al tema del insulto de entrada, ahí no, pero de la otra Obviamente. forma, feliz, más que feliz. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Fernanda. Ya saben, para los que quieran de repente saber más del trabajo de Fernanda y de las comunicaciones en la que pueda estar involucrada, la consiguen en @Fernanda Pizarro con 3 R's, 3 con R de Román, de rumba, de perro, pero con 3. Así que bueno, muchísimas gracias, Fernanda. Muchas gracias a Que estés ustedes. súper bien. Lo pasé Que esté increíble. súper bien, Fernanda. Gracias. Que estés súper, gracias. Chao, Chao, chao. Muy bien, Buenazo. temazo, ¿no? Coño, quería, desde hace mucho tiempo, tener una persona que tuviera un conocimiento más profundo sobre eso, porque es que lo habíamos hablado, lo habíamos conversado de manera, tú sabes. Sí, en algún podcast tocamos algo por el estilo. Sí, pero esto es, y ahora con la información que tenemos, imagínate, es un temazón. Y está bueno, yo creo que es que creo que no se toca mucho, y debería. Claro. Así que saben, chicos, bueno, a sus perros con correa, tan por sencillo. Favor. O sea, por favor, banco. O sea, por último, cómprese la puta Flexi, pero por último, así como el peor de los casos. Y nada de que le abra la reja del portón para que salga, deambule y regrese en la noche, no. Sí, el perro no se autopasea, exacto, el perro no se autopasea, gracias. O sea, tú no sabes qué cosas está haciendo tu perro o qué se comió o a quién jodió, así que ya, eso, por favor, seamos responsables, ¿ok? Muchísimas gracias y aquellos que se quedaron hasta el final de este episodio, gracias. Si a usted le gustó, compártalo. Si estás de YouTube, denle a la campanita, suscríbase, compártelo a su abuelo, a su amiga, a su primo, a la persona que es inconsciente con su perro, a la que lleva el perro suelto, a esa compártale este episodio. Si está en Spotify, le da los 3 puntitos, calificas el episodio, le pones 5 estrellitas, se me encantó, Román, comentan ahí, qué bueno estuvo el episodio, muchísimas gracias. Y así que, por favor, retroalimentación, porque esto es de gratis y es para ustedes. Así que, gracias por haberse quedado hasta el final. Y nos vemos en un próximo episodio. Súper bien, chicos. Como siempre, cuídense. Chau, chau.